Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Efesios capítulo 5 y vamos a continuar con el estudio de esta carta. Yo pensaba que iba a ser rápido pasar por esta carta y cada vez vamos encontrando más y más cosas que el apóstol Pablo nos dice a través de ella. Vamos a orar antes de empezar. Padre, te damos gracias, Señor, y que al abrir tu palabra, al estudiar estos versículos, Señor, de esta carta, Padre, que tú hables a nuestros corazones, hables a nuestra vida, hables a nuestra necesidad, Señor, pero sobre todo que entendamos que es tu grande amor sobre nosotros, tu grande amor sobre nuestras vidas, tu grande amor sobre tu iglesia, por lo que tú nos adviertes, Padre, y nos llamas, Señor, a vivir y a hacer luz en este mundo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les había dicho desde la semana pasada que capítulo 5 del capítulo 4 es la parte práctica de la carta. Hasta el capítulo... gracias, Achari. Hasta el capítulo 4, ¿verdad? Era la parte, déjeme decirlo, doctrinal de la carta. La semana pasada hicimos un resumen de lo que hablaba la carta, de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, de que fuimos sacados del poder de las tinieblas, del poder de Satanás, del poder del mundo y del poder del pecado, y nos hizo nacer de nuevo, que por gracia somos salvos, que hemos sido llamados a un cuerpo, que se quitaron las enemistades, que de donde había judíos y gentiles ahora somos un cuerpo en Cristo. Y veíamos después de todo esto que en el capítulo 5 entra a la parte, déjeme decir, de lo que ahora tenemos que hacer. ¿Qué es lo que ahora tenemos que hacer? Con todo esto que sabemos, ¿qué es lo que ahora tenemos que hacer? Yo les decía que hay un paralelismo, ¿verdad?, entre la carta del apóstol Pablo a los Efesios y la carta del Señor Jesucristo a Éfeso, allí en Apocalipsis. Y déjeme decirle, allá en la carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Efesios en Apocalipsis decía: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le dice a esta iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y la carta de Efesios, en toda esta primera parte de todos estos primeros 4 capítulos, es para que veamos con cuánto amor nos ha dado y nos ha amado Dios, y para volver a ese primer amor. Espero que después de 4 capítulos, hermanos, nuestro amor a Dios, ¿verdad?, ahora sea el número 1. Volver a nuestro primer amor es volver a un amor que teníamos antes, pero también es volver al lugar que ocupa el amor de Dios en nuestras vidas. Y ahora vamos a pasar a la parte que dice allí en Apocalipsis 2:5, le está hablando a la iglesia de Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído. ¿De dónde has caído? De haber dejado tu primer amor. Dice: y arrepiéntete y haz las primeras obras. Le dice a la iglesia de Éfeso el Señor Jesucristo: haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Déjeme decirle, a partir del capítulo 5 es el volver a las primeras obras. Es como si esta carta estuviera hecha, bueno, te digo por qué Dios debería ser nuestro primer amor, cuánto nos ha amado a Dios, y a partir del capítulo 5 esto es a lo que tenemos que volver, a las primeras obras. Ahora tenemos que volver a las primeras obras, a arrepentirnos y volver a las primeras obras. En el mensaje de la semana pasada que meditamos en el versículo 1 y 2, podríamos resumir estos 2 versículos diciendo que debemos andar en amor imitando a Cristo.
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, versículo 1 del capítulo 5, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La semana pasada yo les decía de lo que Pablo nos habla del versículo 3 en adelante. Es imposible que nosotros lo podamos vivir, hermanos. Es imposible si no hemos quebrantado nuestra carne. Si no imitamos a Cristo, y no podemos imitarlo en el poder de nuestra carne, solamente lo podemos imitar en el poder del Espíritu Santo. Solo podemos andar en amor. Solo podemos andar en amor si quebrantamos la carne, si negamos la carne. Cristo es amor. Cristo es sabiduría. Cristo lo es todo en nuestras vidas. Y solo podemos imitar a Cristo y andar en amor imitando a Cristo si negamos nuestra propia carnalidad. No puede ser de otra manera. En el poder de nuestra carne no podemos imitar a Cristo, hermanos. Así es que si no entendemos que solamente negándonos a nosotros mismos podemos imitar a Cristo, podemos andar en amor, lo que sigue solo va a ser una pesada carga para nuestras vidas. Una pesada carga. A partir del versículo 3 y hasta el versículo 14, podríamos llamarlo todos estos versículos, 11 versículos que fuimos llamados a impartir luz. Versículo 1 y 2 es andar en amor imitando a Cristo. Versículo 3 al 14 es impartir luz siendo luz. El versículo clave está ahí en el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y lo vuelvo a repetir, hermanos. Cristo es luz. Nosotros no podemos ser luz. Nuestra carne no puede ser luz. Solamente negando nuestra carne y dejando que Cristo se refleje en nosotros, podemos ser luz, hermanos. De otra manera, no podemos. No podemos ser luz de otra manera. Ahora, entrando al versículo 3, vamos a recordar que en el capítulo 2, Pablo nos explicó algo de lo mucho que Dios hizo con nosotros. Vamos a regresar un poquito al capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí vemos claramente cómo antes de ser cristianos, antes de entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, estábamos dominados por tres enemigos que seguimos teniendo, pero antes de ser cristianos estábamos dominados por estos tres enemigos. Uno es el mundo, dice ahí en el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo. Antiguamente seguíamos la corriente de este mundo. También seguíamos a Satanás, ¿verdad? Siguiendo al mundo seguíamos a Satanás. Está en el versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. También seguíamos a Satanás y finalmente nos guiábamos por los deseos de la carne. Versículo 3,
En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antiguamente estábamos dominados por el mundo, por Satanás y por nuestros deseos carnales. Por eso siempre les digo a los hermanos que de todos nuestros errores, Satanás solo tiene 1/3 de la culpa. El otro tercio lo tiene el mundo, que nos gusta el mundo, y el otro tercio lo tienen nuestros propios deseos carnales. Ahora Pablo, al entrar a partir de este versículo 3, curiosamente lo podemos dividir entre estas 3 enemigos que tenemos. Nos va a decir el enemigo, cómo enfrentarlo y por qué debemos enfrentarlo. Va a hablar del enemigo, cómo debemos enfrentarlo y por qué debemos enfrentarlo. Y vamos a empezar por las obras de la carne. Pablo nos va a hablar de las obras de la carne. Dice en el versículo 3 del capítulo 5, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen sino antes bien acciones de gracias. Ahora viene el por qué. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora sí, vamos a las cuestiones de la carne. Dice, pero fornicación. Esta palabra fornicación es una traducción de una palabra que nos puede sonar. Yo la he escuchado en algún lado. Esta palabra en griego es porneo. Me suena. La palabra fornicación es una traducción de la palabra porneo. La fornicación en el contexto de la Biblia, ¿verdad? Es la vida sexual fuera de los planes de Dios. Fuera de los planes de Dios. Fuera del matrimonio le dicen adulterio, antes del matrimonio le dicen fornicación. Aquí es en un término general, es no vivir una vida sexual dentro de los planes de Dios. Por más que allá afuera esto parezca normal, hermanos, nunca deja de ser un pecado de la carne. Porque nos podemos justificar, ¿verdad? De que, bueno, es que, por ejemplo, en Estados Unidos estaba leyendo, las jovencitas empiezan su vida sexual a los 14 años, en general, y eso puede ser normal allá afuera. En Cristo eso no es así. En Cristo se le llama fornicación, punto. Y es un pecado de la carne. Y dice, pero fornicación, ¿sí? O sea, vida sexual fuera del plan de Dios y toda inmundicia, ¿sí? Inmundicia en su acepción, en su palabra griega, también se podría traducir como impureza. Y hermanos, a veces decimos, bueno, yo no tengo una vida sexual fuera de los planes de Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? A veces hay impureza en nuestras vidas. Ver pornografía es impureza en nuestras vidas. Ver ciertas películas o ver ciertos programas en la televisión, y ahorita no me voy a poner a calificar unos y otros, hermanos, a veces esas son impurezas en nuestras vidas. Estamos dejando entrar a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, cosas que son impuras. Programas que exaltan, ¿verdad? Que exaltan una vida de libertad sexual y de muchas libertades que significarían impurezas para nuestras propias vidas.
Estaba leyendo a una persona y dice que desde hace 20 años todas las series de televisión tienen tres cosas en común. Y dice, y esto es un plan, no crean que es aleatorio. Un papá idiota, casi todas las series tienen eso, un papá idiota, una mamá histérica y unos adolescentes más maduros que los propios padres. Y analícenlo. Me puse a analizar las series de televisión que a veces he visto y parece que es así, sobre todo las cómicas, ¿no? Un papá idiota, una mamá histérica y unos adolescentes mucho más maduros que los padres. Hermano, esta es inmundicia. Ver esto, creer esto es inmundicia. Porque estamos creyendo que esto es normal cuando no es lo normal, no es el plan de Dios, ni siquiera es el modelo de Dios. ¿Qué leemos, hermanos? ¿Qué leemos? ¿Qué estamos leyendo? Yo tengo un defecto, hermanos. Leo casi todo lo que cae en mis manos. Y hermanos, a veces he leído cosas que reconozco que son inmundas. Y no tiene nada que ver con sexo, hermanos. Nada tiene que ver con sexo. Son simplemente cosas que no son conforme al plan de Dios. Tercero, o avaricia. ¿Qué dice? La avaricia. Dice más adelante Pablo que es idolatría. Avaricia y la idolatría en general es poner algo por encima de nuestro amor a Dios, por encima de Dios como una de nuestras prioridades. Y déjeme decirle que avaricia no importa la cantidad de dinero que usted tenga en su cuenta bancaria, Eso no tiene nada que ver con lo que usted tiene en su cuenta bancaria. Es qué lugar ocupan los bienes materiales en su vida. U otras cosas, hermano. ¿Qué lugar ocupan? ¿Qué es lo que estamos buscando en nuestra vida? ¿Qué tenemos en primer lugar en nuestra cabeza y en nuestro corazón antes que Dios? Y hermanos, esa es idolatría. Esa es idolatría. Recuerdo mi mamá antes de morir iba a hablar, ella tenía un grupo de amigas allí en su iglesia que iban a un lugar a hablar de Cristo a unas personas. Y finalmente una señora les abrió la puerta y las escuchó. Y cuando la confrontaron, además dice mi mamá, en una zona pues de clase baja, ¿no? Y cuando la confrontan con Jesús, ella dijo, no, yo no puedo aceptar a Cristo. Así les dijo. Mi mamá le dijo, ¿pero usted entiende las consecuencias? Sí, dice, pero yo no puedo aceptar a Cristo. Mi mamá le dijo, seré curiosa. ¿Me puede decir la razón? Dice, no, porque, dice, la mera verdad es que yo soy la amante de un hombre. Y él me compró esta casa, me compró ese comedor, ese refrigerador, eso. Y yo sé que si acepto a Cristo tengo que dejar todo esto y no lo pienso hacer. Esa es avaricia, hermanos. Y era una mujer, déjeme decirlo, pobre en muchos sentidos. Pues decía, no es la cantidad de dinero que usted tiene, es qué lugar ocupan los bienes materiales o cualquier cosa en su corazón. Ahora, dice Pablo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿cómo debemos enfrentar esto? Ni aún, ¿qué dice? Se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué dice? Ni aún se nombre. Es un tema que ni siquiera lo deberíamos de mencionar. Digo, podemos hablar lo que dice la Biblia, pero que entre dos cristianos empiecen a hablar de estos temas, ¿ok? De la impureza. Ya compraste la película, ya viste, ya. ¿Sí me explicó? Ni aún se nombre entre vosotros. ¿Qué quiere decir? Es algo que debemos completamente desechar de nuestra vida, de nuestras conversaciones, de nuestra vida y de nuestros pensamientos. Versículo 4.
ni palabras deshonestas. Habíamos visto antes que Pablo había dicho de no usar palabras corruptas. Lo que habíamos visto antes son palabras podridas, esa sería una traducción. Cuando dice aquí Pablo palabras deshonestas, habla de platicar obscenidades y dobles sentidos. Esto está en un contexto de una plática en donde dos personas comienzan a platicar de dobles sentidos y obscenidades vulgares. Dice, ni necedades. Una traducción de necedades sería payasadas sin sentido u obscenidades. ¿Ok? Es como cuando dos personas empiezan a decir payasadas, están a risa y risa sobre cosas que no tienen sentido, pero que además pudieran ser obscenas. Y todos botados de la risa, ja, 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 y platicando de estas payasadas sin sentido u obscenidades entre dos personas. Ese es el sentido de esta palabra. Ni truanerías. Ni truanerías. Una traducción sería una comicidad vulgar. Sería como contarnos chistes rojos, ¿no? Chistes, es el payasito, ¿no? Que está contando chistes ahí en un círculo, ¿verdad? Y está contando chistes rojos, vulgares, ¿no? Entonces dice, ni palabras deshonestas, obscenidades, ni necedades, payasadas sin sentidos u ofensivas, ni truanerías, comicidad vulgar que no conviene. Dice, sino antes, en lugar de eso, ¿qué deberíamos de hacer? Sino antes bien, acciones de gracia. Esto es cómo enfrentamos esto. Esto quiere decir, ¿cómo lo vamos a enfrentar? En lugar de hablar obscenidades o estemos echando chistes rojos o estemos diciendo vulgaridades, hablando de la gente, dice Pablo, en lugar de eso, demos gracias a Dios por lo que Él hace. ¿Cómo enfrentamos eso? Dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Porque este versículo 4 son cosas que decimos, son cosas que salen de nuestra boca. ¿Y cómo lo enfrentamos? En lugar de hablar esas cosas, en lugar de decir esas cosas, mejor que acciones de gracia. Si usted, hermano, de repente cuenta chistes rojos o de repente, hermano, mejor dele gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si nos sentimos tentados a hablar este tipo de cosas, hermanos, mejor, dice Pablo, en lugar de eso, en lugar de decir eso, demos gracias al Señor por todas las bendiciones que ha tenido con nosotros. Así es como lo enfrentamos. Toda la parte de la carne sexual, ni siquiera la mencionemos. Y si vamos a hablar truanerías y estas vulgaridades, mejor demos gracias al Señor. Ahora dice, ¿por qué? ¿Por qué? 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto tiene dos sentidos, hermano. Dos sentidos de alerta. Alerta número 1. Hermano, si tú vives en esto y no te causa problema, capaz que ni siquiera cristiano eres. Analízate. Si tú puedes vivir en fornicación, en inmundicia, si Dios no es ni siquiera la cuarta prioridad de tu vida, si puedes vivir hablando obscenidades, payasadas y comicidad vulgar, chistes rojos, si puedes vivir así y no te causa ningún problema ni te sientes redarguido por el Espíritu Santo, hermano, probablemente ni siquiera conoces a Cristo. Y sería bueno que lo analizaras, hermano. Y te hicieras ahora sí nuestro hermano. Esa es la primer vertiente, hermano. Si puedes vivir así, no hay problema en tu vida,
Tal vez no eres cristiano. Y la segunda vertiente, hermano, de lo que dice Pablo aquí, no es que puedas perder la salvación. Simplemente quien hace estas cosas al mundo le dice que en Cristo somos iguales que el mundo. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si hacemos esto, hermanos, si hacemos esto, no somos luz, no somos algo diferente. Somos como cualquier persona que no ha conocido a Cristo allá afuera. Y no estamos siendo luz con los de afuera. Si podemos hablar como es, si podemos vivir en fornicación, en inmundicia, si Dios no es el primer lugar de nuestra vida, si podemos hablar como sea, al mundo le decimos, ¿verdad?, que somos como cualquier inconverso. No estamos siendo luz allí donde estamos. No somos luz. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está. Vivir muertos, hermano. Vivir muertos. El mundo, ya hablamos de la carne, vamos a hablar del mundo. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Nadie os engañe con palabras vanas. Y para entender esto, Pablo lo explica un poco mejor ahí en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nadie os engañe con filosofías del mundo. Que nadie os engañe con las filosofías del mundo. Y en el mundo hay muchas filosofías, hermano. Muchas. Equivocadas. El feminismo radical. Pues yo les puedo decir que la Biblia es feminista. No tendría empacho en decirlo. En Cristo dice, no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni griego. Todos somos en Cristo. El aborto, la izquierda radical, la ideología de género, tantas filosofías que hay allá afuera. Y dice, que nadie os engañe con palabras vanas, que vienen ¿de dónde? Del mundo. ¿Y saben por qué las tomamos? ¿Por qué las hacemos nuestras? ¿Por qué las creemos? Porque nos da miedo ser irrelevantes. ¿Para quién? Para el mundo. Yo entiendo un joven que está cualquier joven que está en la universidad, ¿verdad? Entre, 10 o 15 jóvenes que son abortistas, 3 o 4 compañeras que tienen el pelo pintado de morado y de verde, y decir él que no cree en esas cosas, seguramente va a enfrentar problemas. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjense la forma de afrontarlo. No seáis pues partícipes con ellos. No seáis pues
partícipes con ellos. No sabe cuántas veces he escuchado matrimonios decir, y lo han dicho, lo he escuchado de cristianos, pero pastor, yo solo tengo una vida para ser vivida y mis hijos no son una razón real para seguir con mi matrimonio. Eso dice el mundo. Claro, el mundo solo tiene una vida, después el infierno. Gracias a Dios nosotros tenemos una vida eterna al lado de nuestro Señor. Y no es que valga la pena construir un matrimonio sobre la base de los hijos, es que el plan de Dios es que nuestro matrimonio dure hasta que la muerte nos separe. Pero ¿qué dice el mundo? ¿Te cansa? Déjalo. ¿No? Solo tienes una vida para ser vivida. Ya si el otro se fue, pues bueno, el otro se fue. Pero que en nuestro corazón estemos conscientes de lo que dice Dios. ¿Qué dice el Señor? No seáis pues partícipes con ellos. No seamos parte de esas palabras vanas. No participemos de esas palabras vanas. No seamos partícipes. El mundo podrá decir y nos querrá engañar y nos querrá pintar. Son palabras vanas. Yo desde hace mucho tiempo tomé o agarré las ideas de derecha, lo que ustedes quieran, pero estoy consciente que eso es una tontería. La sociedad no se va a arreglar nunca hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Mientras ni derechas, ni izquierdas, ni centroizquierdas, nadie va a poder arreglar este mundo, hermanos. Porque lo gobierna Satanás. Ninguna filosofía va a arreglar este mundo. Este mundo se va a arreglar hasta que venga su rey y gobierne este mundo. Hasta entonces este mundo se va a arreglar. Finalmente, las obras del príncipe de la potestad. Ahora nos da el por qué, dice. Versículo 8. Porque en otro tiempo, dice, erais tinieblas. Sí, andábamos en tinieblas antes. Con el entendimiento negro entenebrecido. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Por qué no debemos ser partícipes de las huecas palabras, de las sutilezas del mundo? Porque ahora somos luz. Que me dicen retrasado, que me dicen que estás mal. Sí, pero prefiero ser luz que ser relevante social, que tener relevancia social. Alguien me dijo una vez, es que eres un fanático. Le digo, sí, ya mucha honra. Yo soy fanático de Cristo, tú eres fanático de Michael Jackson y no te da vergüenza. Porque él me decía, es que yo soy fanático de Michael Jackson. Le dije, tú eres fanático de Michael Jackson y no te da vergüenza. Ahora somos luz. ¿Por qué? Porque ahora somos luz. Finalmente, las obras del príncipe de la potestad del aire, las obras de Satanás. Versículo 11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas,
¿Qué dice? Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Esto tiene también dos vertientes. La primera nos dice Pablo más adelante en Efesios 6, cómo tenemos que enfrentar estas cosas. Ahí en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por supuesto, las obras infructuosas de las tinieblas son también las obras que el propio Satanás hace. Las obras que el propio Satanás hace. Los ataques que el propio Satanás, ¿verdad?, piensa y ejecuta en contra de otros cristianos. Diría, no participes con Satanás para atacar a otros cristianos, hermano. No seas coadyuvante de Satanás. No le hagas el juego a Satanás para atacar a otros cristianos. Y tiene otra vertiente, y en Romanos 13, versículo 11, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, es participar de aquello que los seres humanos hacen de noche o a escondidas para que nadie los vea. Honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas y en envidias. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Satanás está buscando una cosa, solo una cosa: destruir lo que Dios hace. Digo, pobrecito, lo intenta, no va a lograr. Intenta destruir lo que Dios construye. Y a veces nosotros participamos, somos los ayudantes del enemigo para destruir lo que Dios está levantando. Insisto, lo intenta. Recordemos que Satanás no puede actuar fuera de los límites que Dios le pone. Pero imagínense nosotros participando, ¿no? En el taller de Satanás, ahí estamos nosotros como enanos también pasándole el martillo, pasándole las pinzas, ayudándole, ¿verdad? En el taller de Satanás, para que Satanás intente destruir lo que Dios ha construido o lo que Dios está construyendo. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué dice? Sino más bien, ¿qué dice? Reprenderlas. ¿Qué implica reprender algo? ¿Qué implica reprender? ¿O cómo entendemos reprender? Reprender es rechazar con fuerza. Rechazar con fuerza. Reprender no es, ay muñeca, te portaste mal, te voy a reprender. Eso no es reprender, hermanos. Reprender es rechazar con firmeza lo que está pasando. Rechazar con firmeza. Es eso, rechazar con firmeza.
reprender. Si de repente alguien me quiere invitar o alguien quiere que participe de estas obras, tengo que rechazar con firmeza. Vámonos de borracho. Ay, no sé. Déjame pensarlo. Es no. Oye, pero vamos a estar los cuates. No. La palabra mágica que nos da tanto miedo a veces usar. ¿Es tan sencilla? No. Oye, no sé, pleitos, contiendas, envidias, no voy a dar lugar a esas cosas. Porque no, eso es reprenderlas, hermanos. Decir no contundente. ¿Por qué? Dice, porque vergonzoso, fíjense lo que dice Pablo, me encanta, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por eso les dice, es lo que hacen en secreto, en la oscuridad. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué no debemos participar? Porque eventualmente, hermanos, saldrá a la luz. Y cuando eso salga a la luz, hermanos, dejamos de ser luz. Por eso dice, despiértate tú que duermes. ¿En qué momento dormimos? Bueno, algunos nos tomamos una siesta en la tarde, pero en general, ¿cuándo dormimos? En la noche. Los que participan de las obras de las tinieblas están dormidos, porque participan de las obras de la noche. Y levántate de los muertos. ¿Con quién participamos esas cosas? Con los muertos. Porque no me diga, voy a hacer el común, ¿no? Que entre cristianos se mande borrachos, pero se supone que estamos dormidos porque estamos de noche y participamos de las obras de la noche. ¿Con quién? Con gente que está muerta. Como si nosotros también estuviéramos muertos, dice, y te alumbrará Cristo. ¿Para qué? Para hacer luz. Despiértate, deja de andar de noche, levántate de los muertos, sal, reprende las obras de las tinieblas y entonces seremos luz a los que están allá afuera. Resumiendo, hermanos, en las obras de la carne, ni siquiera nombrarlas, dar acciones de gracias, no participar de las filosofías del mundo y reprender las obras de las tinieblas. ¿Para qué, hermanos? Para hacer luz allá afuera. Para hacer luz a los que están allá afuera. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, porque nos amas, Señor. Gracias, Señor, porque nos adviertes, nos hablas claramente, Señor, de cómo ser luz allá afuera. Señor, perdónanos si alguna de estas cosas todavía las hay en nuestra vida. Gracias porque sabemos que tú nos perdonas, Señor, y te pedimos que nuestra carne sea quebrantada de tal forma, Señor, que te podamos reflejar a ti, que podamos vivir, Señor, como tú nos pides que vivamos, Padre Celestial. Te amamos, Señor. Queremos ser luz, queremos decirle al mundo que tú moriste por ellos,
que fuiste enterrado y que resucitaste al tercer día, Señor. Y que más gente te conoce. Porque hay mucha gente a nuestro alrededor que debe conocerte, Señor. Familia, parientes, amigos, compañeros de trabajo. Que podamos ser luz, Padre, a todos aquellos que nos rodean. Y mientras el coro canta, hermanos, mientras el coro canta, pongamos nuestros, no hay gente nueva, pongamos nuestro corazón delante de Dios. Confesemos aquellas cosas, hermanos, que están mal en nuestra vida. Tal vez hemos participado de cualquiera de estas cosas. Pero dice la Biblia que tenemos abogado. Pidamos perdón, hermanos. Mientras escuchamos la música, hermanos, el coro, voy a dar unos minutos para que en silencio, Señor, le pidamos perdón a Dios.